O vamos a empezar con estos, con este tipo de integrales cuando tenemos un coseno por seno y alguno de los dos son impares, o también los dos pueden ser impares. Va un ejemplo. Lo primero que tengo que identificar son las potencias que tenemos. Aquí tengo una potencia impar y aquí tengo una potencia par. Entonces, con la que vamos a trabajar en este caso sería con la impar, que sería la del seno. Lo que nosotros tenemos que realizar es una separación. De esa potencia impar vamos a separar un seno. Entonces, cuando yo separe esa potencia, me va a quedar seno a la 4 de x por el coseno cuadrado que ya teníamos y por un seno de x, ¿sí? Entonces, este se separa en 4 y 1. Y como el seno fue el que separamos, entonces en este es donde vamos a aplicar la identidad. Este seno a la 4 yo lo puedo escribir como seno cuadrado de x y todavía esto elevado al cuadrado. Seno cuadrado al cuadrado me da seno a la 4. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar la identidad que les puse. Entonces, la integral nos quedaría como 1 menos coseno cuadrado de x y esto elevado al cuadrado. Por el coseno cuadrado que ya teníamos y por el seno que separamos. Entonces va a ser necesario que desarrollemos este binomio. Desarrollamos el binomio y luego ya hacemos las multiplicaciones. Entonces hay que desarrollarlo y nos quedaría el cuadrado del primer término, 1, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 1 a la 4 de x. Y esto va a estar multiplicado por el coseno cuadrado de x por el seno de x. Y luego hay que multiplicar cada término. Entonces, cuando multiplicamos cada término, nos quedaría coseno cuadrado de x. Y este lo voy a dejar hasta el final. Este seno de x diferencial de x lo voy a dejar hasta el final. Nada más voy a hacer la multiplicación de los cosenos. Solo hago la multiplicación con los cosenos. Menos 2 coseno a la 4 de x más coseno a la 6 de x. Y todo esto por el seno de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Creo que porque coseno 6 de x. Cuando multiplico coseno 4 por coseno cuadrado. Sí, lo único que hice fue multiplicar cada término por el coseno cuadrado. Sí, sí, Multipliqué sí. el coseno cuadrado por 1, me da coseno cuadrado. Y luego multiplico coseno cuadrado por coseno cuadrado, me da coseno a la 4. Y coseno cuadrado por coseno a la 4 me da coseno a la 6. Los exponentes se suman. Cuando es una multiplicación, los exponentes se suman. Sí, es que no había visto x, ¿verdad? Ok.
Entonces, ya lo tenemos. Profe, ay, perdón. Dígame. Y, ¿por qué al principio le puso seno al cuadrado? Porque es Ay, la no, identidad. el seno al 4, perdón. El primer Aquí paso. Ajá. siempre hay que separar el que es potencia impar. Siempre el que sea potencia impar hay que separarlo, quitarle 1. ¿Sí? Ok. Si yo tuviera aquí seno, o sea, si ustedes hubieran tenido seno a la 7, se separa en 6 y 1. Si tuvieran seno a la 9, se separa en 8 y 1. Seno a la 3, se separa en 2 y 1. Siempre hay que separar 1. Ah, bueno. Sí, siempre se separa 1. Sí, gracias. Ok. Y ya el que nos quede es donde aplicamos la identidad. Entonces ya lo separé, ya multipliqué y llegué a esta integral. Coseno cuadrado, coseno a la 4, coseno a la 6. Y todo está multiplicado por seno. Aquí la integral es directa. Es una integral directa que nada más aplicamos n más 1 entre n más 1. Pero como son cosenos, las respuestas cambian de signo. ¿Sí? Entonces, este coseno que yo tengo aquí es positivo, entonces su respuesta me va a quedar negativa. Y sería n más 1. Coseno a la 3 sobre 3. Y luego el que sigue es negativo, entonces aquí sería positivo. El 2 se queda igual. Y aquí sería coseno a la 5 de x entre 5. Y luego sería menos coseno a la 7 sobre 7. ¿Sí? Son las potencias que tenemos aquí, pero la respuesta es n más 1 entre n más 1. Profe, siempre va a cambiar de signo. Sí, cuando son cosenos, la respuesta cambia de signo. Y si fuera el seno, No cambia de signo. va a cambiar. Se queda con el Ok. signo que tiene. ¿Y el seno que quedó afuera simplemente se elimina? Así es, porque sería la derivada del coseno. Es como si ustedes hicieran una sustitución. U es igual a coseno de x y su derivada es menos seno. Entonces, esta derivada se elimina con esta de acá. Y cambia de signo porque la derivada del coseno es negativa, por eso cambian de signo. ¿Sí está claro? Profe, Dígame. dijo que lo de abajo era n más 1. Sí. De la potencia que tenemos, le sumamos 1. Como la Ah, ok. primera era coseno cuadrado, por eso me quedó coseno a la 3 entre 3. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok, entonces ahora voy a hacer otro ejemplo. La integral fíjense, sigue siendo una potencia impar. Entonces, como sigue siendo potencia impar, lo tengo que separar en dos partes. Al separarlo, como son 3, me quedaría 2 y 1. Entonces aquí me va a quedar seno cuadrado de 2x por el seno de 2x. ¿Sí? Lo separé en 2 y 1. Y el que me queda al cuadrado es donde utilizo la identidad. Ahí tenemos que utilizar la identidad. Entonces la identidad sería 1 menos coseno cuadrado de 2x. Y todo multiplicado por el seno de 2x.
Entonces, aquí ya integramos directo, porque aquí como no está elevado a ninguna potencia, se integra directo. Igual, como es un coseno cuadrado, como es de coseno, la respuesta va a cambiar de signo. El primero, por ser 1, cambia de signo y me quedaría únicamente coseno. Y el segundo, que es negativo, se hace positivo y es n más 1 sobre 3. Pero aquí me falta un último paso. A diferencia del ejercicio anterior, como desde un principio yo observo que no es una sola x, sino que son 2x, entonces toda esta respuesta se multiplica por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque es 1 entre la derivada del ángulo. Y la derivada de 2x, la derivada de 2x sería 2. Entonces sería 1 sobre 2. ¿Sí está claro? Sí, profe. Siempre al final de que integremos vamos a multiplicar por la derivada. Por 1 entre la derivada del ángulo. Como en el ejercicio anterior el ángulo era x, su derivada es 1, entonces por eso no lo puse. Pero va otro ejemplo. Integral de seno a la 4 de 3x por coseno al cubo de 3x. ¿Cuál es el impar? Aquí está la potencia impar, entonces es un 3, se separa en 2 y 1. Entonces cuando yo lo separe me quedaría igual seno a la 4 de 3x por coseno cuadrado de 3x por coseno de 3x. Sí, lo separé en 2 y 1. Aquí ya está separado. Y como este fue el que separé, aquí es donde vamos a aplicar la identidad. Aquí se aplicaría la identidad y nos quedaría entonces la integral de seno a la 4 de 3x por 1 menos seno cuadrado de 3x por el coseno de 3x. Ya apliqué la identidad, entonces hacemos la multiplicación. Hago la multiplicación y me quedaría seno a la 4 por 1, me quedaría seno a la 4. Menos seno cuadrado por seno a la 4 me quedaría seno a la 6. Y al final me quedaría el coseno de 3x. Y a partir de aquí la integral es n más 1 entre n más 1. Entonces la integral del seno a la 4 me quedaría n más 1 seno a la 5 entre 5. Aquí no cambia de signo.
seno a la 6, me quedaría seno a la 7 sobre 7. Y todo multiplicado. ¿Por qué va a quedar multiplicado todo esto? ¿Por cuánto? Por un tercio, profe. Así es, por un tercio. Por un tercio, porque la derivada de 3x es un tercio. Profe, ¿y por qué agarró coseno y no seno? Porque el coseno era el impar. ¿El impar? ¿Siempre se busca el impar? Siempre se selecciona el impar. Ok. ¿Sí? Siempre vamos a seleccionar el impar. Ok. Entonces, esta va a ser toda nuestra respuesta. Va otro ejemplo. Profe, Dígame. entonces, ¿por qué? Bueno, como que me confundí de por qué en los otros sí se cambiaba de signo. Porque las potencias están en un coseno. Antes de integrar las potencias mayores estaban en un coseno. En las anteriores eran coseno a la tal de x, coseno a la 5 de x, coseno a la 4 de x. Y aquí es seno a la 4 de 3x, seno a la 6 de 3x. Y al final tenemos multiplicado por un coseno. Por eso en estos no cambian de signo. Solo cuando la potencia tenga cosenos, cuando la potencia es de cosenos, cambia de signo. Pero cuando la potencia es de senos, no cambia de signo. Ah, ok. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, o sea, cuando yo tenga coseno a la n de x, va a cambiar de signo. Pero cuando yo tengo seno a la m de x, no cambia. Sí, y aquí son senos, mire, aquí está seno a la 6, seno a la 4. Este no cambia de signo, se queda con signo. Sí, A ver, profe, muchas gracias. ahí va. Yo tengo la integral de coseno a la 5 de 4x. Como está la 5, potencia impar, ¿cómo se separa? En 4 y 1. Así es, 4 y 1. Entonces separo 4 y 1. Me quedaría la integral de coseno a la 4 de 4x por coseno de 4x. Pero este coseno a la 4, no hay una identidad de coseno a la 4, por eso yo lo pongo como coseno cuadrado de 4x y luego lo elevo al cuadrado. Ahora sí ya me da el coseno a la 4, entonces ahí es donde sustituimos nuestra identidad, que sería 1 menos seno cuadrado de 4x elevado al cuadrado y todo multiplicado por coseno de 4x. Entonces sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y todo multiplicado por el coseno de 4x. Entonces todo va a estar multiplicado por el coseno de 4x. Y ya es una integral directa. ¿Sí? Recuerden, cuando es
una constante, la integral me queda seno. ¿Por qué seno me queda? Porque aquí estoy trabajando con senos. Si estuviera trabajando con cosenos, la integral me queda coseno. Menos 2n más 1 entre 3 más n más 1, que sería 5 entre 5. Y todo está multiplicado ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar multiplicado este? Un cuarto. Por un cuarto. Porque la derivada de 4x es 4. Más c. Y esa sería la respuesta. Entonces ahora paso al siguiente caso. Que sería, o dejen ver. Ujú. El siguiente caso sería cuando el seno es par. Bueno, aquí forzosamente los dos tienen que ser pares. Seno y coseno par. Los dos tienen que ser pares. Porque si alguno de los dos es impar, pues se hace por el otro método, por el que ya hicimos. Pero aquí forzosamente los dos tienen que ser par. Para estos se utiliza la siguiente identidad. Se utiliza seno de x por coseno de x es igual a 1/2 del seno de 2x. Esta sería una identidad. También se utiliza la del seno cuadrado igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x. Y cuando el coseno es par, 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. Este sería la otra fórmula. Las otras identidades que se tendrán que utilizar. Entonces, va el primer ejemplo. Si yo tengo la integral del seno cuadrado de 3x por el coseno cuadrado de 3x, estas sí son más largas. Pues podemos utilizar la identidad directa, puede ser en el seno cuadrado sustituimos por esta y en el coseno cuadrado por esta. O la integral se puede escribir así como seno de 3x por coseno de 3x y todo esto elevado al cuadrado. Y al hacer esto podemos utilizar esta identidad y luego la elevamos al cuadrado. Entonces aquí seno de 3x por coseno de 3x sería 1/2 del seno doble, entonces este se va a convertir en 6x
elevado al cuadrado. Y al elevar al cuadrado nos quedaría entonces un cuarto del seno cuadrado de 6x. Y este seno cuadrado lo tenemos que cambiar por la identidad. Se cambiaría por la identidad o hay una fórmula directa. La fórmula directa para el seno cuadrado. La fórmula directa para el seno cuadrado la pongo aquí. La integral del seno cuadrado de u con respecto a u es igual u sobre 2 menos un cuarto esa sería la fórmula directa. ¿Va a haber dudas hasta aquí? No, profe. ¿No hay dudas o si hay dudas? Profe, seno al cuadrado salió porque lo multiplicó con el exponente que está fuera del paréntesis, ¿verdad? Sí. Y esta sería una fórmula directa para un seno cuadrado. Y la fórmula directa cuando nosotros tuviéramos un coseno cuadrado es muy similar, nada más que es positivo. Vamos a cambiar el signo de aquí. Pero ahorita nos vamos a enfocar en esta, en la del seno cuadrado. En esta. Seno cuadrado. Entonces, ya la puedo integrar esta. El 1/4 se queda igual. Y luego aquí va a ser por la integral del seno cuadrado. La integral del seno cuadrado que sería u sobre 2. U sobre 2 sería sería u. Sí, recuerden. U es el ángulo. Entonces el ángulo sobre 2 me quedaría 6x sobre 2 menos 1/4 del seno doble. Entonces aquí me quedaría seno de 12x. Y por último, siempre el último paso en este tipo de integrales, el último paso siempre es multiplicar por la derivada. Y esa sería la respuesta. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Igual la pueden simplificar, pero si la dejan ahí, ya eso es correcto. O sea, si ustedes la dejan así, 1/4 por el 6x sobre 2 menos 1/4 por el seno de 12x y todo esto multiplicado por 1/6, así yo, está bien. Profe, ¿el un sexto de dónde salió? Esta sí, De la derivada del ángulo. Como el ángulo es 6x, entonces siempre tenemos que multiplicar por la derivada. Al final. Ok. ¿Sí?
Es este Sí. 6x que tenemos aquí al principio. ¿Vale? A ver, va otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la integral del coseno a la 4 de x. Potencia par, pero no hay una identidad para potencia a la 4, entonces tenemos que ponerlo como coseno cuadrado de x y este a su vez elevado al cuadrado. Y aquí es donde vamos a utilizar la identidad. La identidad es 1/2 más 1/2 del coseno doble, perdón, y todo elevado al cuadrado. Y aquí tenemos que desarrollar ese binomio al cuadrado. Entonces, cuando yo lo desarrollo, el cuadrado del primero es 1/4. Más el doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Así nos quedaría. Entonces, en este tipo de integrales, las voy a separar mejor en cada una. Van a ser 3 integrales diferentes. Me quedaron 3 integrales. Las primeras dos son directas, entonces la integral de 1/4 sería 1/4 de x más la integral del coseno. Bueno, aquí el 1/2 se queda igual. Y la integral del coseno es seno de 2x entre su derivada, y la derivada sería 2. Más la integral del coseno cuadrado. Sí, la integral del coseno cuadrado. Entonces, la integral del coseno cuadrado ya se las había puesto. Es integral directa, que sería u sobre 2 más 1/4 del seno doble. Y todo multiplicado por la derivada, que sería 1/2. ¿Dudas? Este 2 que tengo aquí sale de la derivada de este. Y este 2 que tengo acá sale de la derivada de este. Esa sería la respuesta. Profe, ¿Dónde? ¿y por qué la derivada de... ¿Por qué en vez de integrar derivamos en 1/2 de coseno de 2x?
Siempre al final que nosotros integramos, después de integrar todas las funciones trigonométricas, para poder completar la integral, se dividen entre su derivada del ángulo, todas. Entonces, como aquí el ángulo es 2x, para que estuviera completa le faltaría un 2 acá, le faltaría un 2 aquí. Entonces, este 2 le afecta y por eso pasa dividiendo. Y aquí pasa lo mismo. Esta también cuando yo la integro, este 2 pasa dividiendo. En todas es así. No sé si sí o si no. Sí, profe, ya, gracias. Cuando yo estoy integrando, por ejemplo, el seno de 5x. Entonces cuando yo integro eso, pues es menos coseno de 5x, pero entre su derivada, que sería 5. Si yo integro el coseno de 7x, me lo voy a poner de 7 cuartos de x. Entonces es igual, aquí sería seno, la integral del coseno seno de 7 cuartos de x, y esto tiene que estar dividido entre 7 cuartos, porque su derivada es 7 cuartos. Siempre se divide entre la derivada para que se complete, y se divide entre la derivada del ángulo, para poder completar. Hasta aquí sería la actividad de esta semana, y el viernes hay examen. ¿De qué es el examen? Pues de la tarea 4, de las 5 y de las 6. Ese es el examen. Esas 3 tareas. Profe, Dígame. entonces como el examen van a hacer esas 3 tareas o cómo? Sí. O sea que de esos temas. Ah, Sustitución por partes y senos y cosenos. Son esos 3 temas. entonces hasta el viernes es hasta la tarea 6, ¿verdad? Sí. Está bien, pues, gracias. ¿Dudas? No, profe. Profe, ¿y esto viene siendo que la unidad 2 o seguimos en la 1? No, ya es de la unidad 2. ¿Unidad 2? Ok. Sí. ¿A qué horas va a ser tu examen? Igual. La hora de clase. Ok.